Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. El tema que les voy a exponer a continuación es sobre la insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal aguda. Literalmente, oliguria significa volumen urinario reducido, menos del necesario para retirar las cargas de soluto endógeno que son los productos finales del metabolismo. Si el paciente concentra la orina de una manera normal, la oliguria se presenta con volúmenes urinarios por debajo de los 400 mililitros al día o aproximadamente 6 mililitros por kilogramo de peso corporal. Si la concentración renal está deteriorada y el paciente puede alcanzar una densidad específica de solo 1010, la oliguria se presenta con volúmenes urinarios por debajo de 1000 a 1500 mililitros al día. La insuficiencia renal aguda es un trastorno en el que la filtración glomerular se reduce de manera abrupta, causando retención súbita de metabolitos endógenos y exógenos. Si los mecanismos de concentración renal están deteriorados, el volumen urinario puede ser normal o alto. La insuficiencia renal prerrenal. El término prerrenal denota perfusión renal inadecuada o circulación arterial efectiva disminuida. La causa más común de esta forma de insuficiencia renal aguda es la deshidratación debida a pérdidas de líquido renal o extrarrenal por diarrea, vómito, uso excesivo de diuréticos, entre otras. Las causas menos comunes son choque séptico, con secuestro extravascular de líquido y uso excesivo de fármacos. Insuficiencia renal prerrenal. La insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco disminuido puede reducir igualmente el flujo sanguíneo renal efectivo. La evaluación clínica cuidadosa puede identificar la situación primaria responsable de la insuficiencia renal prerrenal, pero muchas veces puede coexistir varias situaciones. En el marco hospitalario, estas anomalías circulatorias conducen a insuficiencia renal aguda más específica. Las reducciones agudas en la velocidad de filtración glomerular también pueden observarse en pacientes con cirrosis o en pacientes que toman ciclosporina, tracolimo o fármacos antiinflamatorios. La insuficiencia renal prerrenal. En estas circunstancias clínicas, los datos urinarios pueden enmascarar un cuadro de insuficiencia renal prerrenal, pero la valoración clínica del paciente no demuestra los datos extrarrenales que se observan en situaciones prerrenales comunes. Las mejoras en la velocidad de filtración glomerular se observan después de suspender el medicamento o en casos de insuficiencia renal hepatorrenal con el tratamiento de la enfermedad hepática o trasplante del hígado. Datos clínicos. Excepto en casos raros con insuficiencia cardíaca de bomba asociados, por lo general los pacientes se quejan de sed o de mareo en posición erguida, como es el mareo ortostático. Puede existir una pérdida evidente de líquido. La pérdida de peso refleja el grado de deshidratación. A la exploración física observamos urgencia disminuida en la piel, venas colapsadas del cuello, membranas y mucosas secas, y a su vez cambios ortostáticos o posturales en la presión arterial y el pulso. Datos de laboratorio. En la orina, la valoración acuciosa requiere cateterización de la vejiga seguida por mediciones horarias del gasto cardíaco. En esta forma de insuficiencia renal aguda también se observa densidad específica urinaria alta mayor a 1025 y osmolalidad urinaria mayor a 100 milosmoles por kilogramo. La química urinaria y sanguínea. La proporción de nitrógeno ureico está incrementada cuando se administra manitol, medios de contraste y diuréticos. Las pruebas químicas de orina presentan resultados equívocos. La presión venosa central se encuentra baja y esto indica hipovolemia. El gasto cardíaco se va a encontrar disminuido y la presión venosa central alta. Cuando hay una sobrecarga con líquido, la administración intravenosa rápida de 300 a 500 mililitros de solución salina fisiológica es el tratamiento inicial. El aumento de volumen urinario de más de 50 mililitros por hora se considera una respuesta favorable que justifica la infusión intravenosa continua. Tratamiento.
En estados de deshidratación, las pérdidas de líquido deben corregirse rápidamente para tratar la oliguria. La administración inadecuada de líquido puede ocasionar deterioro ulterior de la hemodinamia renal e isquemia tubular renal subsiguiente. Si persiste la oliguria y la hipotensión en paciente bien hidratado, se da fármacos vasopresores para corregir la hipotensión asociada con sepsis o choque cardiogénico. La insuficiencia renal vascular. Las causas comunes de insuficiencia renal aguda debida a enfermedad vascular incluyen enfermedad arterioembólica, hipertensión maligna, aneurismas disecantes de la aorta. La enfermedad arterioembólica es rara antes de la edad de 60 años y en pacientes que no han sido sometidos a procedimientos vasculares o estudios angiográficos. Los aneurismas disecantes de la aorta y la hipertensión maligna son por lo común clínicamente evidentes. La valoración rápida del riesgo sanguíneo arterial al riñón requiere arteriografía u otros estudios sin contraste de flujo sanguíneo. Estados de enfermedad intrarrenal, insuficiencia renal aguda intrarrenal. Las enfermedades que pertenecen a esta categoría pueden dividirse en procesos parenquimatosos específicos e inespecíficos. Estados de enfermedad intrarrenal específica. Las causas más comunes de insuficiencia renal aguda e intrarrenal son la glomerulonefritis aguda, la nefritis intersticial aguda y las nefropatías tóxicas y el síndrome urémico hemolítico. Datos clínicos. Por lo general, la historia muestra algunos datos sobresalientes como dolor faríngeo, infección respiratoria superior, enfermedad diarreica y utilización de antibióticos intravenosos. A su vez va a haber dolor de espalda bilateral, hematuria macroscópica, pielonefritis si se asocia con sepsis y obstrucción de un riñón único. Las enfermedades sistémicas en las que ocurre insuficiencia renal aguda incluyen la púrpura de Henoch-Schönlein, lupus eritematoso sistémico y escleroderma. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana puede presentarse con insuficiencia renal aguda provocada por nefropatía por el virus de la inmunodeficiencia humana. Datos de laboratorio. La orina. El examen general de orina muestra sedimentos activos variables, muchos leucocitos o eritrocitos y tipos múltiples de cilindros celulares y glandulares. El microscopio de contraste de fase revela eritrocitos dismórficos en la orina. En la nefritis intersticial alérgica se puede observar eosinófilos. La concentración urinaria de sodio puede fluctuar entre 10 a 40 mil equivalentes por litro. Prueba sanguínea. Con frecuencia están disminuidos los componentes del complemento sérico. En pocas situaciones se puede identificar complejos inmunitarios circulantes. Otras pruebas pueden descubrir enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso. En el síndrome urémico hemolítico, en el frotis de sangre periférica, se observa trombocitopenia y la estructura morfológica alterada de los eritrocitos. La glomerulonefritis rápidamente progresiva puede ser valorada con pruebas por antígeno anticitoplasma de neutrófilo y títulos cuerpos antimembrana basal glomerular. La biopsia renal. El examen de la biopsia renal muestra cambios característicos de glomerulonefritis, nefritis intersticial aguda o trombos capilares glomerulares. Puede existir semilunas extensas comprometiendo el espacio de Bowman. Datos radiológicos. Debe evitarse los estudios con contraste debido al riesgo de lesión renal provocada por estos agentes. Por esta razón se prefiere la sonografía para excluir la obstrucción. Tratamiento. El tratamiento se dirige a erradicar la infección, a eliminar el antígeno, eliminación de los materiales y sustancias tóxicas, supresión de los mecanismos autoinmunitarios. La inmunoterapia puede implicar también el uso de fármacos o el uso temporal de plasmaferesis. Y aquí también puede erradicarse la iniciación de diálisis de apoyo. Estados intrarrenales inespecíficos. Las causas intrarrenales inespecíficas de insuficiencia renal aguda incluyen necrosis tubular aguda y necrosis cortical aguda.
Esta última se asocia con coagulación intravascular intrarrenal y tiene un pronóstico peor que la primera. Estas formas de insuficiencia renal aguda se presentan en ambientes hospitalarios. Con frecuencia existen situaciones comórbidas que llevan a trastornos fisiológicos que semejan síndrome séptico. Estados intrarrenales inespecíficos. Los cambios degenerativos de los túbulos distales se cree que son debidos a la isquemia. Con la diálisis, la mayoría de estos pacientes se recupera en forma total, siempre que no tenga coagulación intravascular, intrarrenal y necrosis cortical. Los pacientes de edad avanzada están más propensos a desarrollar esta forma de insuficiencia renal aguda o ligúrica después de episodios de hipotensión. Parece que la exposición a algunas sustancias como los agentes antiinflamatorios no esteroideos pueden incrementar el riesgo de necrosis tubular aguda, aunque puede no desarrollarse el cuadro clásico de nefrosis de la nefrona interior. La exposición a antiinflamatorios no esteroideos puede incrementar el riesgo de necrosis tubular aguda. La insuficiencia renal aguda inespecífica es similar a intoxicación con mercurio después de exposición a agentes de radiocontraste. Datos clínicos. Por lo general, el cuadro clínico es el de estado asociado a deshidratación y choque, pero el gasto urinario y la insuficiencia renal aguda no mejoran después de la administración de líquidos intravenosos, en contraste con pacientes que tienen insuficiencia renal prerrenal. Por otro lado, puede haber signos de retención excesiva de líquidos en pacientes con insuficiencia renal aguda después de la exposición al radiocontraste. Los síntomas de uremia, el estado mental alterado, síntomas gastrointestinales son raros en la insuficiencia renal aguda con la insuficiencia renal crónica. Datos de laboratorio. La orina muestra la gravedad específica, es baja o fija en la escala de 1005 a 1015. La osmolalidad de la orina es baja, menos de 450 miliosmoles por kilogramo. El examen general de orina muestra células tubulares y cilindros glandulares. La orina puede tener un color marrón oscuro. La presión venosa central se va a encontrar elevada. Cuando hay sobrecarga con líquidos, no hay un aumento de volumen urinario después de la administración intravenosa de mannitol o solución salina. Tratamiento. Se debe aplicar soluciones de glucosa y de aminoácidos para proporcionar de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo. Esto permite reducir la gravedad del estado catabólico que acompaña la necrosis tubular aguda. El potasio sérico debe monitorizarse para asegurar la detención temprana de hiperpotasemia. Cuando hay la presencia de esta enfermedad, se debe dar administración de bicarbonato de sodio intravenoso, callaxelate de 25 a 50 gramos, glucosa intravenosa e insulina y preparación intravenosa de calcio. En este tratamiento también se puede incluir la diálisis. Insuficiencia renal aguda postrenal. Las causas de obstrucción ureteral bilateral son compromiso neoplásico peritoneal, fibrosis retroperitoneal, enfermedad litiásica e interrupción postquirúrgica. Con un riñón único, los cálculos ureterales pueden producir obstrucción total del tracto urinario e insuficiencia renal aguda. La obstrucción ureteral o del cuello vesical es una causa frecuente de insuficiencia renal, especialmente en hombres de edad avanzada. Datos clínicos. Frecuentemente hay dolor y sensibilidad renal. Si ha existido lesión ureteral operatoria con extravasación asociada de orina, esta puede gotear a través de una herida. Puede observarse edema por sobrehidratación. Se presenta a menudo hilio junto con distensión abdominal y vómito. Datos de laboratorio. Por lo general, el examen general de orina no es útil. Un gran volumen de orina obtenido mediante cateterización puede ser diagnóstico y terapéutico para la obstrucción del tracto inferior. Datos radiológicos. Las exploraciones renales con radionúclidos pueden mostrar salida de orina o, en casos de obstrucción, retención del isótopo en la pelvis renal. El examen con ultrasonido revela frecuentemente un sistema colector superior dilatado con enfermedades características de hidronefrosis. Exploración instrumental. La citoscopía y la cateterización ureteral retrógrada demuestran obstrucción ureteral.
Muchas gracias.